Bien, días atrás la Cámara de Diputados aprobó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. De esta manera quedó creada la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, precisamente. Un organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá como función, entre otras cosas, regular la importación, exportación y el cultivo. Para poder charlar y profundizar un poco en esta temática tan necesaria en los medios de comunicación, tenemos en conexión a Ayelén Crapanzano. Ella es comunicadora y terapeuta canábica, además de secretaria de la Mutual Conexión. Ya la tenemos en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Ayelén? Te saluda Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, un gusto tenerte en el programa, muy necesario poder hablar de este tema. Ayelén, me gustaría en principio que puedas contarnos un poco para quienes están escuchando, ¿en qué consiste tu trabajo como terapeuta canábica? Bueno, muy bien, ahí les hago un poquito una introducción. Yo hace ya bastantes años, como 10, experimenté en mi propio cuerpo y en mi propio proceso como de sanación a partir de unas hernias de disco que en cualquier caso hubieran sido operadas. O sea, viste esta cosa que aparentemente es casi como milagrosa, o uno llega a la planta o vas encontrando personas que llegan a la planta desde distintos lugares. Sí. Y eso para mí fue como definitorio, porque estaba en un lugar como de la intuición, y justo vino el tiempo histórico, que es relativamente corto, que tuvo que ver con las organizaciones empoderándose y trayendo toda esta información. Es el caso de Mamá Cultiva, sí, que abrió la primer cohorte de la formación para profesionales de la salud. Y ahí me empecé a formar, y esto siempre lo cuento porque me parece una cosa interesante. Como todavía no había muchas formaciones, yo tuve la osadía yo soy fitoterapeuta, ¿viste? Ahí sí, hago flores de Bach y hago distintos preparados de plantas, pero yo no tenía información ni formación con respecto al cannabis. Entonces yo mando un mail diciendo: yo me considero profesional de la salud, porque también tenemos que discutir qué es salud cuando hablamos, ¿no? Totalmente. De los paradigmas. Entonces, en ese sentido, yo humildemente, sin de verdad, ahora a la vista y a la distancia, digo qué cara dura también que fui, ¿no? Pero como que esa era mi autopercepción, y de alguna manera esa fue también la recepción, que también ahora la perspectiva uno lo puede ver en mejor medida, y sobre todo lo gloriosa de la apertura que dieron en un montón de ámbitos, Valeria Salech y toda la organización, ¿no? Siempre esto ahora le puse nombre propio, pero todo lo que tiene que ver y lo concerniente a la temática del cannabis es sin duda una cosa que viene de la sociedad de abajo para arriba. Entonces todo lo demás va a ser como deuda, pero en este caso hice esta formación con todos médicos, cirujanos, y yo, que me comí un apodo poco feliz, pero simpático, de como una médica infiltrada, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. También lo paradojal de eso tenía que ver con que también el cannabis viene a desarmar la hegemonía en un montón de sentidos, y sobre todo también en el concepto que tienen los médicos, y sobre todo la injerencia de los laboratorios en la medicina, de entender a la medicina solamente por la producción de los laboratorios. Entonces, la dosificación es otra cosa, el entendimiento de la singularidad del otro lado es muy importante. Entonces hubo como un ida y vuelta muy interesante de desarmar preceptos, porque esto viene a deconstruir. Esto es un cambio paradigmático lo que trae, y no de una cuestión de los adelantos científicos que hoy sí puede haber, porque viste que muchas veces se habla de esto y se dice todavía falta evidencia, y la verdad es que en el aceleramiento y en lo revolucionario de los últimos tiempos, evidencia es lo que sobra. Pero lo más loco de esto es que estamos hablando de una planta ancestral, o sea, que cruzó la constitución de todas las civilizaciones. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta, evidentemente, cómo estamos cruzados por un montón de estos paradigmas. Digo esto y vuelvo a la pregunta que me hiciste. Dale. Entonces, de ahí me empecé a formar, y sobre todo en esta multidimensión que tiene la planta y el entendimiento de la planta, porque te terminás convirtiendo, bueno, esto es una manera de decir, porque a mí me toca como mi lado nerd, ¿no? Y aparte, como soy comunicadora, después devine en divulgadora de estos temas, porque estos temas, recién vos lo decías, y lo importante que es tratar en los medios de comunicación estas temáticas, no solamente poniendo un título de hoy salió la ley, que ahora
creo que vamos a hablar de eso específicamente y que es un hecho histórico y un hito, pero esto viene sucediendo y articulando un montón de dimensiones que habilita la planta, desde el conocimiento botánico, la fisiología, la cuestión médica, la administración, la historia del prohibicionismo, son muchas dimensiones que es necesario abordarlas. Entonces, y eso es necesario que sea divulgado y que sea comunicado, porque si no es muy fácil quedarnos con los preceptos viejos, ¿no? Sí. Sí, y derribar de alguna forma los estereotipos, ¿no?, que se van construyendo o que se han ido construyendo en todos estos años respecto a las personas que cultivan o consumen, ¿no? A través de los medios me parece un buen lugar también para poder desarmar eso. ¿Vos considerás que en estos años o en este último tiempo a nivel social ha ido cambiando el paradigma respecto al consumo? Yo creo que sí, yo creo que en todo lo que tiene que ver con los cambios paradigmáticos en los que estamos viendo también como generación, que si vos me lo preguntabas a mí, que yo soy una mujer que tengo 42 años, cuando yo tenía 20, o sea, de verdad que era inimaginable pensar que estuvieran sucediéndose. Entonces, lo remito también no solo al cannabis, están sucediéndose las posibilidades socialmente mirar las cosas desde otro lado. Y justo el cannabis es un tema que viene a mostrar que es necesario mirar sobre todo de varios lugares a la vez. Nos muestra esto. Entonces, claramente, por un lado hay un auge y un desasnar algunos prejuicios, pero por otro lado cada vez se vuelve más necesario en la divulgación ir decapando e ir suministrando todo el conocimiento que hay acumulado, que sobre todo las tienen las organizaciones, pero también las tienen las universidades, también los tienen algunos ministerios, y entonces eso es importante sociabilizar, porque de alguna manera lo que cambia es esta perspectiva de derechos. Antes se pensaba en el consumo de las personas, no estaba puesta la persona adelante, directamente se la ponía como en un mote de consumidor, y eso era una cuestión problemática y punto. Ahora estamos hablando de una mirada mucho más en relación a la persona como sujeta de derechos, ¿no? Absolutamente, sí. De hecho, también hay como una mirada actual respecto, hace poco se habló mucho en los medios de comunicación sobre la reducción de daños, ¿no? Como, bueno, llevándolo ya a otro tipo de consumos a lo mejor, pero entiendo yo que es para no caer como en esto del consumo problemático de drogas, ¿no es así? Exactamente, de hecho son cosas como que vienen como de muy atrás, porque acá recién, viste, capaz que vos me lo estás diciendo por el folleto de Morón, viste, Sí, que se habló. Se empezó a instalar, Sí. pero cuando hablamos, o sea, eso también tiene que ver con la maduración de las sociedades, y entiendo que tienen que ver con comunicaciones en nichos, porque no, o sea, uno no puede hablar de eso cuando en realidad es muy importante entender, como en todo, ¿no? Pero esto vuelve a cruzar estas contradicciones. ¿A quién le estás hablando? Porque, por ejemplo, las políticas de reducciones de daños en todo el mundo, mucho más adelantadamente, o sea, dejaron, o sea, rastros que están agarrados por la ciencia de que se evitaron un montón de muertes. O sea, que efectivamente la reducción de daños, de hecho, el cannabis en relación a la reducción de daños está relacionado a dejar de consumir de manera adictiva sustancias mucho, o sea, tremendas para la salud. De hecho, reduce la posibilidad en los opiáceos, o sea, empieza a funcionar, si querés pensar en reducción de daños, el cannabis para otros, para drogas sintéticas, por ejemplo. Pero vos podrías hacer algo también pensando en reducción de daños en relación a algunas conductas que puedan tener que ver con adicción al cannabis, ¿no? Como que esto es una mirada, pero es una mirada de alguna manera, esto como te decía antes, de perspectiva de derecho, ubicándote en esa persona. Totalmente, sí. Porque Sí, disculpa, te interrumpí, decime. No, yo te interrumpí, discúlpame, me había callado porque había eso, te estaba escuchando. No, está muy bien. Ayelen, me voy a meter un poquito, bueno, con la aprobación, ¿no?, en diputados de esta ley, ¿no?, del cultivo, ¿no? Y te quería preguntar, sí, decime. No, es que hablas de la de la ley de la industria. Exacto, de perdón, cáñamo. me expresé mal yo, sí. Exacto, no, pero porque es muy interesante y a mí me gusta pensar también en esto que te decía de lo de la divulgación, ¿no? Sí. Por un lado, hoy el hecho que sucedió es que con el dictamen que faltaba de diputados, porque de senadores recordarán que ya estaba, y de hecho se había medio quedado a conocer esta cosa también medio que iba a ser un hito histórico, que el propio Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Producción lo tomara en cuenta con todo un estudio
yo ahora de estas cosas que te estoy hablando, si querés después se las puedo compartir y ustedes la comparten también, porque parte de divulgar es hablar y bajar al llano, pero después también compartir las fuentes. Eso también es totalmente como acceso de información. Entonces hubo todo un primer proceso en lo que fue el cuerpo del proyecto de la industria, o sea, del cannabis medicinal y del cáñamo, porque por un lado es la regulación de las dos actividades, pero son cosas bien distintas, sobre todo porque está cruzado, porque cuando hablamos de la industria del cannabis medicinal, estamos hablando de la reglamentación de la ley 23750, que es la que permite hoy, viste, el famoso ReproCan, el registro de usuarios medicinales. O sea, como el aceite medicinal se hace en la planta, se hace en la inflorescencia del cannabis, o sea, con la flor, donde en la flor están los tricomas, viste, esta que es bastante conocido, los pelitos por donde se le miran la maduración. Estos tricomas son las fábricas de los cannabinoides. Entonces, si vos vas a plantar una planta para una cuestión medicinal, vas a tener la aparición del demonizado, sobre todo en la ley de drogas, THC. Entonces se necesita una regulación que contemple esto. Con el cáñamo esto no te pasa. Entonces todo el proceso del cáñamo industrial sería volver al proyecto de Belgrano para pensar en la soberanía, porque cuando hablamos de la industria de cáñamo estamos hablando de verdad que puede, o sea, si se toma bien, que ahora también me gustaría explayarme en eso, porque una cosa es que una ley está aprobada, pero con que una ley esté aprobada no es el final de un proceso, muy por el contrario, se necesita de nuevo más información, más organización entre las organizaciones existentes para bregar porque esa implementación no vaya a la inercia de la lógica de los laboratorios y de las grandes empresas. Porque esta es un poco la diferencia de situaciones como han pasado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Sí. Exacto, que la lógica esta del libre mercado, o sea, si vos lo dejás al libre mercado, esto tiene una huella, este sistema capitalista tiene una huella y va a ir a los grandes concentrados de capital. Esto es así. Entonces está el desafío enorme de ir monitoreando esto y de subirse a esta cuestión de que son las organizaciones con acumulación de conocimiento las que trajeron esto de abajo para arriba, que esa es un poco la foto en nuestro país, lo que lo convierte en un desafío y también en una cuestión de entender esto. Por más de que hoy sea un hito que diputados culmina en sesionar y ya es ley la industria de cáñamo y la industria de cannabis medicinal, con estas salvedades que te acabo de decir de los marcos regulatorios, bueno, todavía falta. Esto es como un recién empieza, no lo digo de aguafiestas, porque perfecto. Lo digo como un hito y un hecho histórico, pero no nos quedemos en eso porque todavía falta seguir comunicando, falta seguir profundizando, falta seguir esto, como sucede con cualquier tipo de construcción, llevarlo a la charla de las familias, a los grupos de laburo y a los distintos lugares como el caminito que hace la comunicación, ¿no? Exacto, sí, y pensaba, me quedo con esto último que decís, ¿no? De llevarlo a las familias, porque digo, en las familias hay básicamente distintas generaciones y no es lo mismo sentarse en una mesa, ¿no? De pronto, a mí me pasa a compartir, no sé, con mi abuela de pronto y hablar del tema y que para ella te venga con el típico discurso de señora mayor propia de su generación, ¿no? De decir, bueno, claro, probar cannabis, probar marihuana es lo mismo que consumir otras drogas. Te lleva al consumo de drogas más duras, ¿no? Y como ir desarmando ese tipo de discursos. Me parece como sumamente importante. Exacto, que es el panfleto del prohibicionismo, que cuando vos lo ves como un panfleto es más sencillo, pero no nos quedemos con lo que necesitamos nosotros para entender, porque esto es lo que convierte a esto en un hecho cultural, ¿no? Es importante socializar toda esta información. Exacto. ¿Y qué tipo de acciones llevan a cabo desde estas organizaciones, ¿no? Que han fomentado y han acompañado esta ley? ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo precisamente para informar a la sociedad sobre el cannabis? Y mira, hay una cosa que es maravillosa del cannabis también con respecto a la propia composición del movimiento, sí, que es la diversidad. Entonces es muy interesante poder ver cómo, entendiendo a la organización social como esto, ¿no? Personas que se juntan con fines comunes. Entonces vos te encontrás desde, como en el caso, mira, te voy a poner esto y también les voy a pasar información de ella porque es digno de conocerla. Dale. Recién te nombraba a Valeria Salech y a Mamá Cultiva como las precursoras, pero hay una cosa que es muy, muy conmovedora, que es que a lo largo y a lo ancho del país hay
tantas Valeria Salech que ni nos imaginamos. O sea, que toman el entendimiento y el empoderamiento, sobre todo la valentía, porque ahora estamos diciendo, ay, todo muy lindo, ¿no? Decir, hoy es ley, la industria, pero esto fue, o sea, con todo lo que implica, porque y no acabo de nombrar algo que me parece totalmente fundamental. Cuando hablamos de contradicciones, no es una manera de decir, estamos hablando de que hay un montón de personas que están presas por cultivar la planta para hacer medicina. No es una cuestión de, ay, es una manera de decir. O sea, estamos hablando de los dos polos, entonces es importante entender esto. Y volviendo a la diversidad de lo que es el campo de las organizaciones, tenés sembradas una Valeria Salech en cada una. Y lo que tiene que ver con nuestro territorio, que yo hoy te estoy hablando de la gloriosa ciudad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, acá en la zona sur del conurbano. Yo soy de Remedios de Escalada, partido de Lanús. No me digas eso, me muero, me descompongo, como nos gusta lo de Escalada, encontrarnos con lo de Escalada. Me encantó. Y es más, te estoy diciendo que mirá, te voy a decir algo. Pero igual vos sos joven, así que no me voy a delatar con lo de las Sotas, pero estoy al 5500 de la avenida Pavón, que si alguien lo busca en Google Maps no existe. Bueno, ahora es Irigoyen. ¿No? Todas estas cosas. Claro, exacto, a eso me refería. Y estamos trabajando, y esto también es importante, yo trabajo en los medios de la Universidad de Lanús. Bien. Y nosotros tenemos una columna que es Derivados del Cannabis, donde en conjunto con el Instituto de Salud Colectiva de la universidad, que es una cosa muy interesante como la universidad entiende y aborda los problemas, como esto sobre todo, como problemáticas a ser abordadas y no como especificidades de la fragmentación de la academia, ¿no? Esto también trae y permite el cannabis, y acá se va a hacer acá en nuestro territorio, se va a hacer un estudio de análisis y de producción de aceite. Genial. Así que eso en términos de entregar medicina segura. Y entonces, volviendo a la pregunta anterior, hay organizaciones que son de cultivadores solidarios, y entonces cultivan en un lugar y le dan medicina a un montón de personas. Hay otros que se encargan en la investigación científica, entonces son grupos de investigadores que a su vez traccionan acuerdos entre universidades. Hay otros que son bioquímicos y tienen proyectos específicamente y se van formando en esto porque o sea, interpela a cada profesión. Entiendo. Interpela a cada agrupamiento. Entonces están los cultivadores, están estas madres que devienen en genetistas vegetales y en cultivadoras, están las organizaciones que se orientan a la capacitación y a la divulgación en términos culturales, como lo estamos hablando nosotros. Es una diversidad enorme. Y de eso también un poco que nos ocupamos nosotros, y si quieren también podemos construir alguna cosa ahí de puente entre también ir divulgándolas, porque el trabajo social que hace cada una de estas organizaciones es muy contundente. Y si me permitís pasar un chivito, cuando hablábamos de la diversidad, a mí siempre me pasa que para hablar de la mía propia me cuesta más, pero ustedes recién nombraban que yo soy secretaria de una mutual. Sí. Conexión, y viste que el mutualismo es como el hermanito menos conocido del cooperativismo, o sea, de la economía social, solidaria y popular. Y el sábado que viene en Escalada vamos a organizar un evento que un poco va a empezar, que para mí, y es un poco lo que te decía recién, se viene la hora de organizarnos entre nosotros, ¿no? Y de dejar de hablarnos a nosotros mismos y seguir interpelando. Y esto en el territorio de Lanús tiene que ver con la unificación y el trabajo en conjunto y la presentación de una asociación civil que se llama Plantar y Crecer Libre, que es de esta mamá cultivadora que le lleva entregado a casi más de 1000 madres y de enseñar a cultivar los esquejes de plantas medicinales tremendas que ya viene sosteniendo con estabilidad, que eso es un montón en términos de cultivo, y tiene un montón de genéticas y las comparte de una manera solidaria tremenda. Imagínate todo el saber de esta mujer con los médicos organizados, porque hay un montón de médicos, hay biólogos, licenciados en fisiología y también, perdóname que esto que te estoy diciendo, pensado en la capacitación en la educación. Esto sumado a la cuestión de la mutual conexión, que articula la posibilidad de todas estas organizaciones asociadas de presentar el primer servicio de salud canábico mutual. Así que vamos a estar de fiesta
el sábado que viene, que es un poco en nuestro territorio, que me encanta esto que nos acaba de pasar, sí, no, que genial. éramos de escalada. Sí. Así que después te paso los flyers y te comparto. Me encanta. Pero bueno, sí. esto es lo que sucede en cada territorio. Una cosa es que en la superestructura aparezcan estas leyes y estos marcos regulatorios que son fundamentales porque el Estado se tiene que hacer cargo, pero para seguir bregando en que efectivamente suceda que las licencias se las den a las cooperativas, que se las den a las organizaciones que vienen acumulando el conocimiento, hay que estar ahí mirando de cerca y generando la masa crítica necesaria. Totalmente, porque es muy fácil también como el uso político que a veces se da de este tipo, ¿no? De leyes cuando surgen y demás. De hecho, no es nada en contra del presidente, pero fue uno de los que salió a decir, bueno, es necesario poder discutir ya sobre el consumo de la marihuana y bueno, hace años que se venía tratando este tema. Otra cosa también que me quedaba pensando, Ayelén, es en el papel, el rol que ocupan las mujeres, ¿no? En el cultivo. Eso es sumamente llamativo y también desarma algunas cuestiones ahí presentes, ¿no? En el imaginario. Exactamente, y esta parte es un poco la transversalidad que hablábamos antes, todas las cuestiones que transitamos, y por eso hablaba también del feminismo, de la cuestión de también pensar a la discapacidad como un problema de la sociedad y no atribuírselos, entre comillas, a los discapacitados. O sea, es una cuestión paradigmática que viene, y la cuestión, por supuesto, sin ningún lugar a duda, de los cuidados, que hoy, por suerte, por lo menos en algunas agendas empieza a estar, pero es el sumum de la invisibilización. Entonces, también, de nuevo, tenemos la posibilidad, a través del cannabis, de ver estos entramados de cómo funciona el sostén social. Porque, como te contaba recién, está plagado este país a lo largo y a lo ancho, en cada una de las localidades, de estas mujeres que al ponerse al hombro la salud y el bienestar de sus familias y de sus comunidades, pican en punta y son punta de lanza, andás a ver cuál era el refrán que correspondía, pero para llevar adelante todas estas cuestiones. Entonces, de nuevo, es como que nos invita a la reflexión continuamente, ¿no? Así es. Bueno, Ayelén, ha sido un gustazo, vecina, charlar con vos. Ay, vecina, qué emoción. 14 de mayo, entonces, es esta actividad. Espero ansiosa toda la información y los flyers y demás que compartiste. Les mando la data y toda una cosa que está organizando Damián de Plantar y Crecer Libre, que es un crack del mundo en todas las cuestiones juveniles de los flyers y de los Instagrams y todas esas cosas que les voy a pasar. Hay unos paneles espectaculares, se me ocurre ahora porque no te quiero tampoco robar más tiempo, pero Marcos Torti, que es un abogado, o sea, vamos a empezar a discutir y sobre todo se va a empezar a armar esta noción de consejo consultivo territorial, o sea, somos las organizaciones, estamos organizadas, valga la redundancia, entonces tiene que haber también regulaciones municipales que ordenen esto, para hacerles el sanguchito y el seguimiento. Así que ahí tenemos la tarea social completa. Muy bien. Un gusto, Ayelén, tenerte en el programa y obviamente invitadísima en otra oportunidad para seguir debatiendo sobre estos temas tan necesarios. ¿Sí? Muchísimas gracias. Grande. Y un abrazo a Angela, un abrazo enorme a Angela, nuestra compañera y nuestro... Exactamente, que aparte de esto también sucede entre mujeres, nos vamos dando la mano y vamos tejiendo. Exacto. Eso también es bien nuestro y no la competencia que nos propone el sistema, así que es un montón. Totalmente. Un abrazo, Ayelén, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo. Chau. Hasta luego, chau. Muy bien, charlamos con Ayelén Crapanzano sobre, todas estas temáticas tan vinculadas, tan interesantes, ¿no? Sobre el consumo y el cultivo de cannabis. Y nos vamos a ir a escuchar brevemente, velozmente, el próximo tema y a una tanda. En un ratito volvemos.